Bueno, ok. Seguimos entonces con la segunda parte. Estamos acá. Voy a poner el puntero. Listo. Entonces, de estos programas hipotalámicos que habíamos mencionado, vamos entonces a hablar en primera medida de el hipotálamo y la conducta de defensa o respuesta al estrés. Que les pongo acá el mismo gráfico esquema de siempre, pero señalando, no sé por qué esto no se va. Perdón. Quiero que se vaya esto. Bueno, no dejamos. ¿Cómo para que sea más chiquitito por lo menos? Bueno. Ahí está, ahí se fue, ¿viste? Entonces, este mismo gráfico oh, Dios. De el corte sagital del hipotálamo y le señale acá cuál es el núcleo hipotalámico implicado en este caso es uno, en otros casos, en otros programas hipotalámicos es más de uno, pero en este caso es el núcleo paraventricular, que es un núcleo medial del hipotálamo, que va a trabajar con la neurohipófisis, con la adenohipófisis, con el lóbulo anterior de la hipófisis. Bueno, entonces, ya habíamos visto la vez pasada la vía directa de respuesta al estrés, donde el núcleo paraventricular se conectaba con el áreas, vamos a decir así, del tronco encefálico, que es esta flechita que tienen acá, específicamente del bulbo, y hacía sinapsis con una neurona, que en este caso, bueno, acá el gráfico no es muy fidedigno, pero esta neurona era la neurona preganglionar, ¿sí? Hacía sinapsis en el ganglio simpático. Acuérdense que la respuesta al estrés, cuando hablamos de qué parte del sistema autonómico funciona, es la simpática. Entonces hacía sinapsis en el ganglio paravertebral, que era paralelo, en esa cadena de ganglios que eran paralelos a la médula, y de ahí sale la neurona postganglionar hasta la médula del centro de la glándula suprarrenal. Y esta glándula entonces liberaba epinefrina y norepinefrina o adrenalina, epinefrina es en inglés, adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Esta es la vía rápida y directa. Sin embargo, hoy vamos a ver, como estamos viendo hipotálamo e hipófisis, vemos que este núcleo paraventricular también tiene una vía que sale, pasa por la eminencia media y que libera hormona liberadora de corticotrofina o CRH. Esta es la hormona hipotalámica que llega a la adenohipófisis y genera que la adenohipófisis libere ACTH o hormona adrenocorticotrófica. Ven que acá ya no está la palabra release o liberar, ¿sí? Esta ya es la hormona adrenocorticotrópica, que va a llegar, a ver, la hormona circula por el torrente sanguíneo, ¿no? Está claro que esto es una cuestión de ligando y receptor. Entonces, la hormona circula por todo el torrente sanguíneo, pero solamente donde haya receptores específicos para esa hormona va a cumplir un efecto, va a generar un efecto y va a ser su órgano o su célula diana o blanco. Claramente, esto está
enfocado hacia una versión sintética del estrés, ¿sí? Como ya decíamos, la vasopresina no tiene solamente esa función, ni solamente hay receptores de vasopresina en la nefrona del riñón, pero bueno, estas son cosas también como para que sea pedagógico y manejable la cantidad de contenido, porque receptores para glucocorticoides hay en otras partes del cuerpo también. Pero en términos de la respuesta al estrés dependiente de la adenohipófisis, entonces la hormona liberadora de corticotrofina hace que la adenohipófisis libere hormona adrenocorticotrópica que hace que tiene receptores en la corteza de la glándula suprarrenal y genera entonces que se liberen glucocorticoides. ¿Cuáles son los glucocorticoides más conocidos o de mayor cantidad de efectos? El cortisol y la corticosterona, que son sinónimos. Depende, en el humano se le llama cortisol a la molécula que genera las respuestas y tiene un homólogo en otras especies animales, como por ejemplo la rata, donde se han estudiado muchos de estos modelos, que en vez de llamarse cortisol se llama corticosterona, que es similar químicamente y tiene la misma función. Bien, entonces esto mismo que les conté es lo que está enunciado. Acá tenemos la respuesta autonómica, donde el eje es núcleo paraventricular, sistema nervioso autónomo simpático, médula adrenal. En este caso, las neuronas del núcleo paraventricular que contienen esta hormona son chiquitas, son parvocelulares, no son las magnocelulares que también están en el núcleo paraventricular, pero que liberan vasopresina, ¿sí? Que esas son magnocelulares. Estas están en el mismo núcleo, pero son otro tipo de células y son parvocelulares. De ahí van al tronco encefálico, específicamente al bulbo raquídeo, más específicamente al núcleo del tracto solitario y al núcleo dorsal del vago. Ahí van a la neurona preganglionar y posganglionar del sistema simpático, autónomo simpático, y llegan a cuando esto salga, se va a ver, a la médula adrenal, donde se liberan estas catecolaminas, que es la familia donde está la noradrenalina y la adrenalina. Y en el caso de la respuesta al estrés neuroendocrina, no autonómica, donde neuroendocrina porque participa el hipotálamo, la hipófisis y la hipófisis, ¿sí? Entonces el eje del estrés se llama eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. También salen de las mismas células parvocelulares, las mismas neuronas parvocelulares del paraventricular, tienen esta hormona, pasa por la eminencia media, que es a donde la neurona termina y deja la CRH que suba al torrente sanguíneo, sube el sistema portohipofisario y hace que la hipófisis libere ACTH, la adenohipófisis, y eso llega a la corteza adrenal y libera glucocorticoides, ¿sí? Entonces, esta es la rama autonómica, el programa de respuesta autonómico, dijimos que era rápido y directo, ¿sí? Acá tienen un poco de nuevo lo mismo, y los efectos que esta activación simpática genera en el cuerpo. Y como ustedes saben, son respuestas muy características de la actividad simpática. Vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la glucemia para tener más energía por cualquier, si hay que hacer un acto de huida o de pelea, dilatar las pupilas, aumentar la capacidad respiratoria, redistribución de la sangre para irrigar los órganos que pueden estar implicados en la defensa, en la agresión o en la huida. Esto, vieron que se deduce. En cambio, cuando se activa el eje hipotálamo hipofisario adrenal y se liberan los glucocorticoides, la activación de este eje refuerza las acciones del sistema nervioso simpático.
ayuda a aumenta los ciclos metabólicos que hacen que haya más glucosa en sangre. También se facilitan las grasas para que puedan ser fuente de energía. También se aumenta el flujo sanguíneo y se estimula la respuesta conductual. Esto está muy asociado con lo que es la ansiedad, que es una característica del estado de estrés. Entonces, cuando el estrés se hace más prolongado, más crónico, se mantiene activo este eje hipotálamo hipófiso adrenal y se empiezan a generar respuestas que ya no son propias del autónomo, sino de los glucocorticoides en sangre. Esta imagen, digamos que no tiene nada nuevo respecto a lo que veníamos diciendo. Tenemos los órganos efectores de la vía simpática, ¿sí? De la noradrenalina que sale por la neurona postganglionar que llega a la médula de la glándula suprarrenal. Esta noradrenalina entonces hace vasoconstricción, aumenta el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Tenemos la vía hipotálamo-hipófisis adrenal, con donde está la corteza, pero lo que me interesaba mostrarles en este gráfico es este sistemita, acá tienen esta flecha, donde la hormona liberada por el órgano blanco, que en este caso es la corticosterona o cortisol, actúa como un inhibidor de la hormona liberadora. O sea, el hipotálamo, estas neuronas que están en el hipotálamo que producen esta hormona liberadora, tienen receptores para la hormona final de la cascada. Esto pasa en todos los ejes. Esta hormona, entonces, cuando es liberada por el órgano blanco, entra al torrente sanguíneo, encuentra los receptores en el hipotálamo y frena la liberación de la hormona liberadora. Entonces, es como que su producto, esta cascada, tiene un producto final. Este producto final corta a la cascada. Eso se llama proceso de retroalimentación, porque es para atrás, negativa. El producto final hace que la cadena de producción se interrumpa para que no continúe cuando ya no es necesario. Ahora, obviamente que esto no siempre es así. Digamos, hay situaciones que conllevan a un estado de estrés crónico y donde se genera una hipersecreción. Claramente el corte de la retroalimentación negativa no funciona tan bien por circunstancias del ambiente y se produce una hipersecreción de CRH, lo cual, interesantemente para ustedes, es una manera en la que el organismo se convierte en un fenotipo vulnerable emocionalmente. O sea, muy afectado por el estrés. El estrés, en vez de generar una respuesta media, genera una respuesta exacerbada. ¿Por qué? Porque hay una hipersecreción de CRH. ¿A qué se puede deber esta hipersecreción? Bueno, a estrés diario, crónico y sostenido, eventos puntuales de la vida como traumas, pérdidas, etc. Ocurren cambios en la activación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal y del simpático, del sistema nervioso autónomo, subdivisión simpática, y ocurren esta aparición de estos rasgos conductuales, que es la depresión y la ansiedad. Y fíjense qué interesante, porque los antidepresivos, bueno, la psicoterapia y los antagonistas de CRH, ¿sí?, disminuyen o mejoran, desvulnerabilizan al fenotipo. Sin embargo, cuando estos traumas, estilos de vida, de estrés crónico, generan una activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal durante el desarrollo del individuo, por ejemplo, dentro del útero o en el periodo perinatal, el estrés de la madre genera esas hormonas del estrés que pasan por la leche o pasan por el líquido amniótico.
eso el